le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia El Camino de la Fe presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Buenos días, estimados hermanos, amigos. Hoy, sábado 1 de octubre del año 2016. Gracias a Dios por esta oportunidad tan preciosa de encontrarnos aquí para hablar, reflexionar sobre estas profundas verdades de la fe. Esperamos que usted sea ayudado, sea bendecido con la palabra. Muy bien, mis hermanos, pues usted sabe que este programa de la iglesia El Camino de la Fe, que es una iglesia que está por Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada, pertenece al municipio de San Nicolás, pero es por Avenida Ruiz Cortines, entre Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Una vez más, Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada, entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Allí con letras doradas dice Iglesia El Camino de la Fe. Una vez más, Iglesia El Camino de la Fe. El día de mañana tenemos 2 reuniones. La primera es a las 11 de la mañana, la segunda a las 5 de la tarde. Así que le invitamos que usted esté con nosotros, que vaya a oír la palabra. Si no está asistiendo a ningún lugar, le invitamos y que únicamente oiga la palabra, porque la palabra, la doctrina, es lo que establece al creyente. Cuando una persona empieza a oír las cuestiones básicas de la fe, entonces adquiere lo que yo llamaría un criterio de fe, de tal manera que entonces le permite tomar decisiones apropiadas. Y al decir apropiadas me refiero a decisiones que estén siempre de acuerdo con lo que la enseñanza de la fe establece. Muy bien, mis hermanos, pues entonces el día viernes tenemos un culto también, que es un culto general, a las 7 de la tarde, y el último viernes del mes es un culto exclusivamente de oración. Así que, mis hermanos, nuestros amigos están invitados para que ustedes estén con nosotros. Le voy a dar los teléfonos aquí en cabina para que usted se comunique con nosotros. Son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79
8839. Muy bien, pues usted sabe que tenemos también los programas en Radio Adoración en Estados Unidos, en los días lunes, miércoles y viernes, pero de estos datos creo que la hermana Elizabeth Adriana le va a dar mejor información. Esta primera parte, usted sabe siempre, por cierto, hoy en octubre, el día 15 de octubre, que es precisamente mi cumpleaños, ¿sí? Así es. Y no estoy haciendo publicidad, por supuesto, pero estoy diciendo que mi cumpleaños justamente coincide también con un aniversario más en la radio aquí en Monterrey, en Radio Asir. Cumplimos 18 años consecutivos y tenemos la alegría de decir, siempre hemos estado aquí. Estos programas han sido todos en vivo y gracias a Dios, porque una cosa así significa desde luego, no sé qué me están diciendo, pero significa desde luego que Dios ha permitido. Comentan en cabina que lo único que no dice su edad. No, pues es que estoy hablando de los cumpleaños de aquí, del programa de radio, Manuelito. Sí, no. Ya el cumpleaños es otra cosa, ¿verdad? Allá por el 15 de octubre también, pero es una coincidencia, bueno, una agradable coincidencia. Sobre todo, hermana Adriana, no hemos faltado a un solo programa en 18 años. Son programas en vivo. No, y es un placer, ¿no? Porque no, yo lo estoy diciendo porque tengo que decir que Dios ha hecho posible que podamos estar siempre. Ha mantenido nuestra salud, nuestra condición, las condiciones, sí, en todos los sentidos para que esto sea posible. Y que Dios ha dado los recursos necesarios, por hermano. Supuesto. No podemos olvidar que esto tiene un costo, pero mayor costo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que con nada podremos pagar ese enorme sacrificio y amor que Dios ha dado por la raza humana. Ya estaremos celebrando el día 15 de octubre, nomás que no sé si coincida con un sábado. No cae en sábado. No cae en sábado, pero de cualquier manera vamos a convertir ese sábado en sábado 15, ¿verdad? Bueno, pues entonces gracias a Dios por esta oportunidad y pues voy a dejarlos a ustedes en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. Muchas gracias, para hermano, que esté con ustedes también muchos años haciendo un puente con la historia. Así es, hermano, que Dios le bendiga. Pues bienvenidos a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Como siempre, hermanos, felices de poder darle toda la gloria al único Dios verdadero, al Amén. Dios de los cielos, al que nos da vida, al que nos da el sustento diario. ¿Cómo no darle toda la gloria cuando Él nos ha bendecido con tantas cosas, particularmente con este programa? Y yo quisiera reiterar y decir que si a nosotros nos hubieran dicho en alguna ocasión que como familia estaríamos aquí participando en estos programas, lo guardaría en mi corazón como un gran tesoro. Y que si esto hubiera venido de Dios o fuera de Dios, Él daría testimonio a nuestra vida. Pero no fue así. Los programas de radio se dieron en un tiempo difícil, muy difícil como familia. Y nosotros nos aferramos a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y verdaderamente Él dio paz, dio gozo, alegría, y descubrimos que no hay nada más seguro que Jesús nuestro Salvador. Así que esa fe y esa esperanza que tenemos en nuestro corazón queremos transmitirla, queremos decirle al mundo entero que Jesucristo está vivo el día de hoy, que Él no está muerto, resucitó para estar a la diestra del Padre, y que esa ayuda es oportuna a todos aquellos que le buscan, a todos aquellos que le creen, que le invocan, porque es necesario creerle,
Es necesario darle ese voto de confianza y decirle, Señor, confío en ti y por lo tanto espero que tú me saques hasta la otra orilla. Así que bienvenido y queremos que usted también participe juntamente con nosotros. ¿Y de qué manera? Llamándonos, pidiéndole al Señor que Él participe en el suceder de nuestra vida. Es cierto que Dios nos ha dado todas nuestras facultades, nos ha dado capacidad para salir adelante, pero llega un momento en que podemos descubrir que no estamos solos, que tenemos Padre en los cielos y que por lo tanto Él oye las necesidades de sus hijos. Así que las líneas son el 8-377-9573, 8-377-9573 y el 8-379-8839. Y también tenemos a su disposición del interior de la República la A sin costo al 01800 122 7336, 01800 122 7336. Esto es aquí en la estación en el 900 AM en la XIOK en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. También está a su disposición el teléfono de nuestra iglesia, que es el 8-379-9060. Nuevamente, 8-379-9060. Y también queremos poner un teléfono de contacto donde usted nos puede enviar un mensaje o bien por WhatsApp, usted puede enviarnos su petición, su necesidad, alguna pregunta, porque queremos ser un canal de bendición para su vida. Y el teléfono es el 8183-09, repito, 8183-09-8154. Nuevamente 8183-09-8154. Y será un gozo, hermanos, poder invocar el nombre de Jesús para que Él nos dé el auxilio, el socorro que tanto necesitamos el día de hoy. También queremos recordarle que usted nos puede escuchar vía internet, allí en YouTube, en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Reitero, en YouTube, en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo, y hacerle una cordial invitación para que los días lunes, miércoles y viernes usted nos acompañe allí en la página www.radioadoración.com. Nuevamente www.radioadoración.com, donde nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, los días lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 de la mañana, él está compartiendo el mensaje de Dios en Estados Unidos. Así que será un gozo verdaderamente que usted sea bendecido a través del consejo de la palabra. Y esta mañana voy a iniciar precisamente con una reflexión. Y he traído un canto para ustedes precioso, que lleva por título Cuando yo sentí el amor de Dios. Cuando hubo un cambio en nuestra vida a través del verbo de Dios hecho carne. Y este mensaje está basado en la primera carta de Juan, capítulo 5. Y dice la Escritura, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y los versos 9 al 12 dice, y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. Y precisamente vivimos un tiempo de grande crisis en la fe. El no interés y el no compromiso. Y cuando yo escuché esto en los labios de nuestro pastor, realmente me he sentido alarmada, preocupada, porque la gente no tiene interés en las cosas de Dios. Y el apóstol Juan en este capítulo nos lleva a ver ese creer en la persona de Jesús, el amar a Jesús con convicción y con causa. Y es necesario poner muy en alto la doctrina sobre la persona del Señor Jesús, la doctrina sobre su doble naturaleza, que era plenamente Dios y plenamente hombre, lo que se conoce como la unión hipostática, que no deja de ser un misterio, pero que consiste en un gran hecho histórico, que el Verbo, siendo Dios, decidió hacerse hombre, a lo que debemos poner mucho cuidado, porque aunque Dios se hizo hombre, nunca se podrá decir que fue un hombre que llegó a ser Dios, sino Dios que se hizo hombre. Amén. Se hizo hombre para jamás dejar de serlo. Y hay una pregunta: ¿acaso el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos no lo ascendió también y llevado a su Padre en calidad victoriosa? Y el Padre lo hizo sentar a su diestra en un cuerpo transformado por la resurrección. Y allá, en calidad de Jesús el hombre, dice la Escritura que su Padre lo glorificó en su propio cuerpo. ¿Acaso no le dijo a Tomás: mete tu mano en mi costado, y probara que él mismo era? En Jesús había en él dos naturalezas. Como dijo Pablo, que en él habita la plenitud de la deidad corporalmente, plenamente Dios y plenamente hombre. Lo divino se unió a lo humano. Como hombre se llamó Jesús, como Dios era el Verbo de Dios. Y basado en esa unión, la unión de las dos naturalezas, el apóstol Juan expone dos grandes doctrinas. Una de ellas es la naturaleza humana, de quien declaró que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y teniendo derecho de redención, redimió, pero es ir a un creer más allá de un hombre, pues ningún hombre jamás en toda la historia calificaba para redimir, solo este, que siendo hombre jamás hubo pecado en él. ¡Qué maravilloso! En él no hubo pecado. Por eso hemos dicho que creer en Jesús no es suficiente para ser salvo, sino que ha de creerse que Jesús también es el Cristo de Dios. Que Jesús es más que solo Jesús, es el ungido de Dios, el autorizado de Dios para hacerlo, es ir a las grandes alturas de gloria, pues creer que además de ser Jesús el hombre, era el Cristo de Dios, era reconocer que Él poseía derecho para que su muerte fuera tomada ante la justicia divina como el pago de los pecados del mundo. Porque fue el único hombre que había obedecido a su Padre en todo.
Y verdaderamente esto nos alegra. No ha habido otro que haya calificado en obediencia absoluta. Por eso nadie puede ser salvado más que por él. Entonces el apóstol Juan, en el capítulo 1 de la primera carta, capítulo 5, hace una cuestión de fe, que nadie salva más que Jesús, porque solo Él es el Cristo. ¿Se da cuenta? Qué precioso es poder hablar de la persona de Cristo. Podemos decir que de esa manera Dios le cerró el acceso a todos aquellos que quisieran hacerse pasar por salvadores. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Pero hay otra declaración de fe. El verso 5 dijo que se debe creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y al decir esto, el apóstol nos está enseñando hasta dónde debe llegar nuestro creer. ¿Hasta dónde es? Que el Hijo de Dios, o bien podemos decir que nuestro creer que es el Hijo de Dios, pues ser hijo en los términos en que Jesús lo es tener una filiación con Dios, es tener la misma naturaleza de Dios. Entonces es ser Dios. Pero el apóstol Juan tiene más cosas que decirnos y dice que hay dos grandes doctrinas. La primera, que Jesús es el Cristo, y la segunda, que Jesús es Dios. Y precisamente ahora deja por el momento que Jesús es el Hijo de Dios y pone su atención solo en que Jesús es el Cristo, y lo explica y dice que cuando alguno cree en Cristo, Dios nos hace hijos suyos, y creer eso de Jesús nos hace vencedores del mundo. ¿Y cómo es que Jesús llegó a ser el Cristo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Y el apóstol nos lleva al verso 6 y nos dice que este es Jesucristo, el cual vino por agua y sangre. Y el testigo de calidad de todo esto es el Espíritu Santo. Él es el que da testimonio de que esto es verdadero. Y el apóstol nos ofrece este testigo de calidad. Y es el que da testimonio. Y dice Juan, y el Espíritu es la verdad. Y Juan el apóstol responde que el Cristo vino por medio de agua. Pero junto a esto, el apóstol Juan nos hizo entender algo. ¿Y qué es ese algo? Que eso de venir por agua y sangre quiere decir que es igual al decir el cómo llegó a estar con nosotros y ser uno de nosotros. Algo así, ¿de qué manera llegó a ser el Cristo? Y es cuando el apóstol contesta que por medio de agua, y es que en esto tiene un carácter oficial, y no hay ningún acto de agua asociado a Jesús que sea mayor que el momento cuando Juan el Bautista lo bautiza. Cuando Juan era el precursor, y se nos ha enseñado que en el protocolo del reino, Juan era el mayor, dijo Jesús, y lo que hiciera Juan tenía carácter oficial. Y eso es lo que hizo Juan con Jesús. Dice la Escritura que lo sumergió
sumergió en las aguas, en un acto donde, según Jesús mismo, se cumplía toda justicia. Gloria a Dios por ello. Era la manera de darle un carácter legal, porque el ungimiento lo era. Y cuando Jesús, hasta allí solamente Jesús fue bautizado y sale del agua. Pero hay algo importante que la Escritura lo señala como algo reverencial, pues dice que vino sobre él el Espíritu Santo y lo hace de manera corporal en forma de paloma. Y al hacerlo de esta manera, así corporalmente, de una manera visible, podemos decir que esto es un hecho físico y por consecuencia es también un hecho histórico. Verdaderamente dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, el Cristo, y como los hombres estamos en un medio físico, que es en tiempo y lugar, es de tal modo que ese derramarse sobre el Espíritu oficialmente, ahora no es solamente Jesús, sino Jesús el Cristo. Y a partir de allí, de este suceso asociado al agua, hace su entrada y llega el Cristo de Dios oficialmente. Y allí es lo importante. El Espíritu Santo dando testimonio que ha llegado Cristo de Dios oficial a la tierra. Y esto nos da gozo y nos da alegría, porque el testigo de calidad es el Espíritu Santo a nuestras vidas. Así que vino por agua, dice el apóstol Juan, y el Espíritu Santo es el testigo porque Él estuvo allí en ese momento, y es el que lo declaró de esa manera como el Cristo de Dios, el ungido, el que tiene derecho de perdonar pecados, porque es el que tiene derecho de redimir en la cruz. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario realmente vino a redimir a toda la raza humana. Por eso, el que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el que cree que Jesús es el Cristo, cree el testimonio que da sobre Jesús el Espíritu. Es cuando ese mismo Espíritu que ungió a Jesús lo constituyó oficialmente como el Cristo. Es entonces cuando al creer en su testimonio, el Espíritu hace algo con ese hombre, con esa mujer, pues al confesar su fe en Jesús como el Cristo de Dios, es que el Espíritu Santo toma al que cree y lo engendra y lo hace una nueva criatura. Y eso está de acuerdo con eso de que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y está de acuerdo a lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que debía nacer de agua y espíritu. El mismo que engendró a Cristo en María y lo hizo Hijo de Dios al encarnarlo. Y es el mismo que hace eso con los que creen en Cristo y los hace ser hijos de Dios. El apóstol Juan ha cerrado eso de que vino por agua. Pero hay otra declaración que él dice, que vino por sangre. Algunos han dicho y afirman que se refiere a que derramó su sangre por los pecados del mundo. Pero hablar del día que derramó su sangre en la cruz, verdaderamente ha causado en nuestras vidas
alegría y gozo, y se torna altamente reverencial el venir por sangre, que es tener que ver con el derramamiento de sangre, pero también consiste con llegar a tener parentesco de sangre. Pues ¿cómo es que podía llegar a ser el Cristo si no se hace uno de nosotros? ¿Cómo podría redimir sin ser uno de la raza humana? Y allí que tenía que ver el Espíritu Santo. ¿Qué participación había del Espíritu Santo en esto? Es que fue el Espíritu Santo el que engendró en María y lo hizo llegar a tener ese parentesco con la raza humana. Y vino por agua y sangre. Y dicho esto, es que viene otro punto de fe, que Jesús es el Hijo de Dios. Allí, al salir del agua, se da un segundo testimonio que tiene que ver con el segundo punto de fe, que Jesús es el Hijo de Dios. Porque allí el Padre dice que se oye una gran voz del cielo, que fue un testimonio audible, y se oyó una voz que afirmaba sobre quién había posado la paloma. Este era su Hijo amado. Y otra vez, esto es un hecho físico y por lo tanto se convierte en un hecho histórico. El Señor dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿De quién se ha dicho cosa así? Jamás. Este es mi Hijo. Y si alguno no cree que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo no le ha de dar a ese que no cree, a ese incrédulo, ese nuevo nacimiento. Porque el testimonio lo ha dado el Espíritu Santo, el cual es verdadero. Así también el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, es no creerle a Dios que dio testimonio de lo que era. Dios se puso como testigo, y no creerle, dice el apóstol Juan, es hacerlo mentiroso. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Él es el Cristo? ¿Que Jesús verdaderamente da salvación al mundo? Pero yo pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de creer en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo? Juan ha dicho que si le creemos a los hombres cuando testifican de algo, sabiendo que estos se equivocan, ¿por qué no creerle a Dios que Jesús es su Hijo? Y dice, porque este es el testimonio de Dios, que en griego significa, esta es la evidencia judicial. ¿Judicial? Luego se hará juicio por no creer en el Hijo de Dios. Y es aquí donde hay sentido lo que Jesús dijo aquella noche que fue entregado en el capítulo 16 de los versos 8 al 10, cuando dijo, cuando viniera el Espíritu Santo, Él levantaría una querella contra el mundo en el mismo tribunal de Dios. Y agrega la causa por cuanto no creen en mí. Pero que no es un derecho el creer o no creer. Muchos dicen, yo no creo en Él, ¿y qué? Bueno, le diré entonces que el problema es que no creer en Jesús como el Hijo de Dios es acusar a Dios de mentiroso. Y esa acusación, el Espíritu Santo como abogado de Cristo lo lleva al tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo hizo burla de Él.
no creyendo que Él era el Hijo de Dios, mientras que en los cielos los ángeles y el Padre lo han recibido con honra, gloria y majestad. Y por eso el Espíritu Santo hace una acusación contra el mundo entero, al no creerlo, al no recibir su consejo, el ignorarlo y muchas veces el hacer burla de la persona del Hijo de Dios. Y entonces el mundo entero conocerá que Jesús es el Señor, por lo cual dice la Escritura que toda rodilla confesará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y qué maravilloso será que todo el mundo esté de rodillas declarando que Él es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? El no tener a Dios en nuestra vida, el ignorarlo, el no compromiso con el Altísimo. Cuando el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el hombre estaba perdido en sus concupiscencias, en sus placeres, en lo absurdo del mundo, el amor de Dios se manifestó y podemos decir con alegría que es imposible comprender la grandeza de su amor. Imposible, pero es una gran verdad. El Señor nos ama. Lo que Él no puede ver y no puede tolerar es el pecado. Y el pecado es el enemigo de Dios en nuestras vidas. Yo le invito para que usted esta mañana reflexione qué tan valioso es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Un testimonio tan verdadero, tan único, que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, hemos visto su poder, que mucha gente que está perdida totalmente en la inmundicia del pecado, el Señor los ha levantado y los ha hecho una nueva criatura porque han creído en el Verbo, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Hijo amado. Yo le invito para que usted, si ya le ha recibido, le diga: Señor, te doy gracias por lo que has hecho por mí. Verdaderamente no tenemos con qué pagarle. Y nuestro amor, nuestro compromiso, porque muchos se interesen en las cosas de Dios. No hacemos más que decirle: Señor, estamos limitados, pero que la participación de tu Espíritu sea nuestra vida, abra nuestros sentidos, nuestro entendimiento, para hablar las grandezas de tu nombre. Así que yo le invito para que usted escuche este precioso canto que lleva por título Cuando yo sentí el amor de Dios. Cuando
Sí, no nos queda más que decir gracias, Señor. Gracias por ese amor inmerecido. Y algo que siempre tengo presente en mí son las palabras de mi padre, que siempre ha dicho que siempre hay gente mejor que uno, siempre. Mas sin embargo, Dios usa este vaso para honra y gloria de su nombre, y que verdaderamente nos sentimos favorecidos de aquel que, al no entender que nos amara de esta manera, que es imposible entender lo que para Él somos, sentimos el amor de Dios, su misericordia, y que si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, si no hubiera habido ese derramamiento de agua y de sangre, ¿qué hubiera sido de nosotros? Estaríamos bajo una condenación eterna, y verdaderamente sería nada el hombre tendría en sus manos. Pero qué bueno que se apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del mal, y que ahora nosotros, a través de este precioso Evangelio de Jesucristo, podemos descubrir que en la cruz el Señor dio redención a todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Y nos sentimos felices de poder proclamar este Evangelio de poder y decirle a la gente que aún hay tiempo de que su vida sea cambiada por el poder de Dios. Pero es necesario que usted alimente su alma de estas grandes verdades del Eterno, y que nosotros cada día le decimos: Señor, añade más a tu reino, porque el día que Cristo venga serán miles y miles y miles los que glorifiquemos al que vive por los siglos de los siglos. Que el Señor le bendiga, y yo le invito para que usted nos llame al 83-77-95-73 y al 83-79-88-39. Verdaderamente que el amor de Dios es para usted también. Que el Señor le bendiga. Hermano Ramos, tenemos llamadas. Sí, tenemos llamadas. Una de ellas, como siempre, no podía faltar, la hermana Argelia. Qué gusto, hermano. Ella siempre está al pendiente de los programas, incluso cuando teníamos los programas en la noche. Ella siempre ha estado al pendiente, es una obrera de la caída de la tarde, y ella está saludando a la hermana Rosario por su cumpleaños. Sí, claro. Así que saludos también a la hermana Carolina, al pastor, a la hermana Adriana. Y dice la hermana Argelia, siempre está con su libreta en la mano, Gracias a Dios anotando las por ello. peticiones. ¿Cómo no, hermano? Se ha hecho comentarios en el sentido de que se ha sorprendido a algunas gentes de la cantidad de peticiones que han sido resueltas, porque han participado orando los obreros de la caída de la tarde. Sí, hermano. ¿Es así? Fíjese que usted lo ha dicho, hay siempre en la vida, se tiene etapas donde la vida en Cristo es muy vigorosa, pero cuando se llega a la edad adulta, donde la gente ya no puede ir a la iglesia, donde la gente ya no ve, ya no tiene la misma agilidad, hermano, se pierde el gozo, se pierde la alegría. Y cuando usted hizo esta convocatoria de que esa gente de la iglesia que le gusta la oración, esos ancianos que a veces se les va el sueño, y que ellos son parte muy importante en la obra en estos tiempos tan críticos, los tiempos finales, y que ellos oraran por el pueblo de Dios, por la gente, para que Dios participara en sus vidas. Hermano, es como volver a nacer. Bueno, es que hay una cuestión muy interesante que planteamos en un sermón reciente acerca de Pablo, cuando le dijeron que, bueno, ya era un viejo
desgarbado, que no tenía... Qué falta de respeto tan grande. No, bueno, hermano. independientemente, sí. Pero Sí. era la crítica que se lanzaba en contra de él, tratando de minimizarlo de cualquier manera. O sea, esto ya obedecía a otras cuestiones de mayor altura. Y entonces, al decirle que era un viejo, estaban diciéndole que ya era inútil, que ya debía jubilarse, que regresarse, yo creo que a Jerusalén, o por lo menos que dejara de andar ya predicando y enseñando. Pero el apóstol reconoció, aceptó que él era un hombre viejo, y él mismo se llamó Pablo Viejo. Y yo decía que debió mirar a su cuerpo y decir, sí es cierto. Y le gritó a su cuerpo, vasija de barro. Gloria a Dios. Qué posición tan humilde te tocó, pero ni tan humilde, porque en ti Dios puso su tesoro, Dios. Pero hay una versión muy interesante por parte del apóstol Pablo, donde él reconoce que su cuerpo ha perdido fuerza, pero por otro lado hay un testimonio de su hombre interior que le da otra versión de hechos, es decir, así en proporción directa y contraria a como tu cuerpo se está deteriorando, el hombre interior se está rejuveneciendo. Gloria a Dios. Y entonces yo hice algún comentario respecto a qué sería ese perdón, a qué sería ese rejuvenecerse. Bueno, en realidad pasa una cosa. El hombre que llega, el hombre natural o el creyente a veces, que llega a cierta edad de la vida, ya sintiéndose un anciano, pierde el ánimo, pierde las ilusiones, sí. En una especie de ya para qué. Pero precisamente estos ancianos de los que estás hablando cobraron ilusiones al decirles que eran todo un sector bastante necesario y bastante útil. Necesario y útil porque ahí tenemos los resultados, la cantidad de peticiones que han sido contestadas gracias a su participación. Algunos me dijeron, pero yo ya no puedo ni doblar las rodillas, es que no vamos por su rodilla, vamos por su oración, por su plegaria, y entonces eso los hizo que su ánimo se levantara y las ilusiones se fueron arriba. Por eso cuando uno da testimonio en los programas de radio, muchos hermanos me han dicho, hermano, tengo aquí tantas peticiones, ¿qué ha sucedido con ellos? Y con gozo les puedo decir, Dios ha dado respuesta. Y esto, hermanos, para ustedes son muy valiosos, hermanas son muy valiosas, y que en estos tiempos de grande conflicto, de grandes crisis, son para nosotros nuestra victoria, nuestro gozo, nuestra alegría, y felicidades por ello, felicidades porque el Señor los ha mirado. Que Dios los bendiga. Sí, también tenemos llamada de Catalina de la Rosa de Nueva Jerusalén. Ella está pidiendo oración por su nieta América para que el Señor le dé sanidad. También por su cuñada María Romo, por sanidad, e igualmente sanidad para Olivia Gómez. Gloria a Dios. Juan Torres y María de la Luz y Toñita. Santo Dios, pues creo que todo el mundo hermanos está necesitado de salud, está enfermo. Imagínate el costo que esto tiene para toda su familia. Muchas bendiciones al hermano Ramos y a toda su familia. Que Dios nos siga fortaleciendo. Muchas gracias. También hermano. Tenemos una llamada de Victoria González. Dice que ella le da gracias a Dios por su tía Argelia. Mira, qué interesante. Claro. Hermano, cuando uno muera, va a la presencia de Dios o hasta que Él venga. Están presentes al Señor. Pablo dijo, yo quiero estar presente al Señor. Es decir, el creyente muere y es llevado a estar en la presencia del Señor. Por eso Pablo dijo a los tesalonicenses que cuando el Señor Jesús venga por la iglesia, los hermanos vienen con Él.
Así es. Terminamos esta última, hermano. Quedan pendientes las demás para la segunda sección. Nuestra hermana Dora Idalia Aguirre, también obrera de la caída de la tarde, pide la oración por su familia María y Jesús, por Marta, por María Elena, por Olga y por Susi. Y le manda muchas felicidades, hermano Ramos. Gracias. Y siempre está al pendiente de los mensajes. Así que vamos a orar en esta hora. Querido Dios, te damos gracias. Verdaderamente, Señor, tu amor está plasmado en nuestras vidas. Y es algo, Dios, lo cual agradecemos. Y te decimos, Padre, muchísimas gracias por habernos regalado a tu Hijo amado Jesucristo. Señor, yo te ruego que tu Espíritu convenza a los hombres y a las mujeres, Padre, para que pronto ellos puedan tener un encuentro personal con el Salvador del mundo. Que verdaderamente el trabajo, Señor, de tu obra sea un trabajo de calidad, de excelencia, y que tú honres a todo aquel que invoque tu nombre. Que verdaderamente los que tienen necesidad, enfermedades, problemas, mi Dios, diversos, tu mano sea con ellos, se abra y los bendiga en el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien le damos la honra y la gloria en esta hora. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Muy bien, mis hermanos, pues entonces, gracias a Dios por esta primera parte de la participación a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. Y entramos entonces al tema que hemos estado comentando. Usted sabe que no estamos predicando, estamos haciendo reflexión, comentarios espontáneos, si usted quiere, para dar una idea amplia acerca de los pasajes que hemos tomado. Y una de las cosas de las que estamos hablando es de la carta llamada Carta a los Hebreos, que dijimos, pues hay quienes mencionan a otros autores. Yo en lo personal prefiero, por el tipo de argumentación, por el estilo, yo prefiero pensar que esta carta la escribió el apóstol Pablo, y creo que nadie mejor que él, que había sido el que persiguió la iglesia. Es más, el que empezó la persecución, el que puso las bases para poder perseguir a los creyentes hasta donde fuera, hasta el fin del mundo, porque dice que él había pensado que debía, dice bien, había pensado que debía, que tenía la obligación de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Ya el Señor Jesús, él sabía que pues había muerto y él lo daba por muerto, mas no aceptaría de ninguna manera que había resucitado. Allá llegando a Damasco, a la puerta de Damasco, ahí fue donde el Señor Jesús, voy a decir así, le salió al encuentro. Y es ahí donde Pablo acepta a Jesucristo
lo recibe como su Salvador, cree en él y es nombrado embajador, es decir, es nombrado apóstol de los gentiles, ministro de los gentiles. Y entonces por parte de Pablo pues cesa la persecución, mas no por parte de los proyectos propios de Jerusalén, de ninguna manera. Y entonces la circunstancia que estaban viviendo los hermanos, que las iglesias cristianas que estaban en Judea estaban siendo perseguidos. ¿Por quién? Por los mismos judíos, porque era una persecución a nivel entre ellos. No era persecución del imperio, no era persecución de los gentiles. No. Era la persecución que otros judíos estaban haciendo contra los hermanos judíos. Y cuando les escribe esta carta el apóstol Pablo, entonces escribe, dice a los hebreos. ¿Por qué razón? Digo, porque si él hace una carta para los judíos, pues todos los que vivían, creyentes o no, eran judíos. Y no se hubiera dado cuenta, pues a quién le estaba escribiendo. Sin embargo, al decir hebreos, se hacía distinto, había una distinción, de tal manera que se entendió que era exclusivamente para la iglesia, que tenía dos problemas. Uno, la persecución muy severa. Dos, que Cristo no había venido por la iglesia. Porque dijimos, todo mundo, hasta el apóstol Pablo, todo mundo esperaba que el Señor Jesús viniera esos días. Magnífico. Y yo decía, bueno, es que Pablo no estaba obligado a saber cuándo venía el Señor, pues si era un secreto que está en las manos de su Padre. Hasta el día de hoy esperamos que Cristo venga, pero no sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Y esta mañana pues queremos seguir hablando de esto precisamente. Y bueno, le digo a hermano Mundo Ramos, bienvenido, está acompañándome esta mañana aquí también. Gracias, hermano, y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están escuchando en esta hora. Seguro que sí, eso es lo que queremos. Bueno, y entonces estábamos repitiendo esta cuestión. Mire, es que la enseñanza debe ser muy repetitiva, porque es una de las leyes de la pedagogía, por cierto, ¿eh? Es una de las leyes de la pedagogía, de la repetición. Lo que hace es corrige las falsas concepciones, es decir, la repetición corrige las cosas que se entendieron mal, pero luego refuerza las cosas que entendieron bien, o sea, les da más amplitud. Esa es la razón por la cual yo procuro a veces ser insistente, repetitivo y latoso, porque son cosas que conviene que queden arraigadas en nuestro entendimiento. Muy bien, entonces empezamos por cierto con 2 versículos, prácticamente con 3 versículos. Empezamos leyendo esta carta para hacer los comentarios porque ya había muchos hermanos que ya empezaban a desertar de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque la persecución no era cosa sencilla. Y segundo, porque parecía que todo lo que habían creído era falso. Jesús no venía. Y entonces la conclusión lógica sería, esto nos puso en desventaja. Creer en Cristo nos puso en desventaja. Cosa que muchos el día de hoy piensan más o menos igual. Claro. Que pareciera que el haber aceptado a Cristo les quitó los trabajos, les quitó las oportunidades, el mundo se les vino encima, y bueno, pues la culpa es a partir de que yo creí, me empezaron a suceder estas cosas. Algunos testifican como héroes, pero en realidad se están quejando. Están quejando cuando que dice la Biblia, aventurados sois, cuando os persiguieren, cuando dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo, porque vuestra merced es grande en los cielos.
O sea, no hay razón para que alguien se sienta desdichado. Bueno, yo lo estoy diciendo desde aquí, desde la comodidad de esta cabina donde estamos transmitiendo, desde luego. Pero ellos están viviendo una condición muy dura y Pablo les dice que no dejaran las congregaciones, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque la vida del creyente es congregacional, definitivamente. ¿Por qué? Porque en la congregación, lo dice el Salmo, ¿no? Cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. ¿Por qué? Porque allí se solidarizan, se da la solidaridad de esa familia de creyentes, se da el apoyo en oración unos por otros, y ahí envía Dios bendición, dice, y vida eterna. Salmo 133. Y si así lo dice la Escritura, pues yo lo doy por hecho. Amén. ¿Usted qué haría? Lo daría por hecho, mi hermano que me escuche. Muy bien, entonces espero que esto ayude a entender las razones por las cuales hay que congregarse. Usted congréguese, quizá haya muchas cosas que no nos gusten, pero si no tenemos otra opción, usted vaya, congréguese solamente para orar a Dios, para cantarle a Dios, para alabar a Dios, y oiga la palabra. Usted discrimine aquellas cosas que usted dice, es que esto no coincide, no es. Pero entonces no tiremos, como se decía antiguamente, no tiren al niño con todo y bandeja del agua. Es decir, no avienten todo. Porque el congregarse, o bien busque, porque en estos tiempos, mundo, ya muchos hermanos dicen, es que ya no hayamos ni a dónde ir. Claro. Es un verdadero caos. Y es un fenómeno eclesiástico contemporáneo, ¿verdad? Es un fenómeno eclesiástico de estos últimos tiempos, donde eso va a lograr que la gente, la gente se enfríe. Se desanime. Se desanime, exactamente. Piense que aquellos hombres de Dios, pues si ellos están enseñando o predicando algo que no debe ser, pues entra un sentimiento, un desaliento en la vida espiritual de cada creyente, y que dicen mejor nos dejamos de congregar. Que es una cosa diferente. En cambio, esta de Hebreos tenía otra razón, formalmente tenía otra razón, ¿sí? Sí. ¿Cuál era esta razón? El simple hecho de estar siendo perseguidos. No estaban predicándose una antidoctrina, no había cultos donde había todo lo que hay hoy. Apostasía. No, y todo lo que hay hoy, donde te das cuenta que nada más es un espectáculo. Así es. Es sencillamente, es mercantilismo. No era el problema. Los hermanos tenían una fe bien establecida, pero pues estaban desanimados. Cristo no viene. Entonces yo creo que hicimos mal en salir del judaísmo. Digo, porque ese es el problema que tenían los hermanos judíos, habían salido del judaísmo. Por eso la falta de lógica de los judaizantes de querer ir por los gentiles para llevarlos al judaísmo, cuando que los cristianos salieron del judaísmo, y precisamente era la razón por la cual estaban siendo perseguidos. Ese odio contra la iglesia. Y entonces, bueno, leímos, dice que Dios, dice el escritor, fíjate cómo empieza. Dios, habiendo hablado muchas veces, digo, porque si se está cuestionando si el Señor Jesús los había puesto en desventaja, si haber creído en Él los había puesto, dijimos, pues sí, en esa condición donde salían perdiendo. Dice el escritor, miren, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, al cual constituyó heredero de todo. Dijo, ¿quién tiene más que lo que tiene Cristo? Es decir, ¿quién representa más que Cristo? Empieza el contraste con los profetas, por el cual asimismo hizo el universo,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Y esto, qué precioso, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, nadie lo ayudó, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, tomó una posición por encima de todo. Amén. Junto con la majestad de Dios. ¿Qué sería eso de se sentó a la diestra de la majestad de Dios? Entonces, esto implica por sí mismo, por amor de Dios, nadie tiene una posición mejor que la que tiene Cristo. Entonces, irse con Moisés, digo, con el respeto y la reverencia que esto merecería, porque Pablo lo reconoce, sí, pero definitivamente era perder altura, porque Moisés se quedó en la tierra, ¿verdad? Así es. Pero el Señor Jesús está en la posición más alta. Entonces es una decisión equivocada. Y precisamente la idea era que primero hizo el contraste y dijo, vamos a comparar a Cristo con los profetas, con los más grandes, y el más grande de todos, Moisés, ¿verdad? Claro. Y inclusive Juan el Bautista, el más grande de todos. Digo, Que lo ratificó el Señor Jesús. sí, y el más grande, ¿por qué? Pues precisamente porque era el precursor del Mesías, del Hijo de Dios. Moisés no tuvo ese privilegio, no tuvo esa posición, y aunque fue fiel en toda su casa, dice la Escritura aquí en Hebreos. Bueno, pero luego la segunda parte, cuando ya termina de presentar el contraste con los profetas, entonces hay una segunda cuestión, ¿verdad? Es decir, el pueblo judío tenía una gran reverencia por los ángeles. ¿Por qué? Porque por medio de los ángeles, Dios dice le había entregado a Moisés la ley. Así es. Y los judíos, era una reverencia que casi rayaba en adoración, que casi rayaba también en superstición. Por eso en varios escritos, como en Daniel, como el mismo apóstol Juan, cuando viene un ángel, caen postrados para adorarle y le dicen, no, porque somos consiervos. Adora a Dios. Adora a Dios. Es decir, fíjate que es muy cierto. Tenemos esos dos ejemplos de gente que se postró ante ante un ángel, en este caso. Daniel lo hizo. El ángel le dijo, no, levántate. Exacto. Adora a Dios. En el Apocalipsis, Juan se postra, Juan el apóstol se postra. ¿Por qué se postra? Pues porque él era un judío y tenían una gran reverencia que les habían imbuido en el alma desde pequeños. Claro. Entonces Juan no deja de reaccionar como un judío que pensaba así. Exactamente. Y se postra. Y el ángel le dice, levántate. No, 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 no. Somos consiervos. Adora a Dios. Entonces, esas son cosas muy interesantes porque no podemos olvidar, adoración solo le pertenece a Dios. Y darle adoración a otros, quien sea, es cometer latrocinio, es robarle a Dios la gloria, porque el latrocinio es robo. Así es. Están robándole la gloria que a Dios le pertenece, dijo Pablo en su carta a los romanos, que habían cometido esa infamia con Dios, robándole su gloria. Entonces, los judíos pues tenían una veneración impresionante. Y si les escribe sobre ese punto de los judíos a estos hermanos que ya eran creyentes, pero que eran judíos, quiere decir que no dejaban de tener allí metido en el alma. Ándele la idea de que pues es que yo estoy de acuerdo, dirían, en que sea superior a Moisés, pero superior a los ángeles, esa es otra cosa. Y que inclusive vemos cuando el Señor Jesús sana a aquel hombre que estaba postrado
y que iba cada año al estanque, ¿verdad? Porque un ángel llegaba y descendía y removía las Sí. aguas. O sea, el pueblo tenía esa experiencia, Sí, ¿verdad? Con esos con los seres, ángeles. con los ángeles. Y tenían esa reverencia histórica. Así es, desde el tiempo de Moisés. Pero entonces Pablo, hablando a los hermanos judíos de las iglesias cristianas de Judea, les ha dicho superior a todos los profetas. Y ahora les dice superior a los ángeles. Dice el verso 4, hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Pues, ¿cuál de los ángeles se llama Jesús? Ninguno. ¿Cuál de los ángeles se le ha atribuido ser el Salvador? O sea, ninguno. Entonces, ¿por qué la gente va y se arrodilla y le pide a los ángeles? ¿A cuál de los ángeles? Y fíjese, dice el verso 5, aunque me voy a regresar ahorita a los pasajes anteriores, porque ¿a cuál de los ángeles le dijo? ¿A cuál? Preséntenme, diría Pablo, al ángel de mayor jerarquía. Porque si a alguien se le va a rendir honores, pues tendría que ser al ángel que tiene mayor jerarquía. Pues entonces preséntenmelos a todos los que son de gran jerarquía. Y yo les pregunto, ¿a cuál de los ángeles les dijo jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál? Y aparte, yo te he engendrado. ¿Acaso a Gabriel, un gran mensajero? ¿Acaso al arcángel Miguel? Que por cierto diré que yo no encuentro eso de arcángeles en plural. No. Es posible que Satán, en su condición de no haber pecado, posiblemente tuviera una jerarquía igual a la de Miguel. Y le voy a decir la razón en términos, sería en términos de milicia. Pues un general nunca se le rinde a un teniente. De ninguna manera. De ninguna manera. Y entonces usted encuentra que siempre que hay pleito con el diablo, es Miguel al que mandan. Así Es decir, nada de que mandan a un ángel, como yo oí a alguien muy emocionado diciendo que el Señor mandó al ángel de menor jerarquía para que le diera 2, 3 cachetadas al diablo y lo llevara al abismo. Bueno, hombre, pues ¿de dónde sacan esas ideas? Está contradispuesto a lo que es las jerarquías. Y Dios tiene un protocolo de jerarquías. Por eso siempre es el arcángel Miguel contra el diablo. Usted lo encuentra siempre, esa jerarquía. Por eso, pero no encuentro la palabra arcángeles. Porque luego decimos, ¿y los arcángeles? ¿Cuáles arcángeles? La Biblia no habla de arcángeles. Inclusive cuando el apóstol Pablo habla acerca de la venida del Señor por la iglesia, habla con voz de arcángel. Singular. En singular. En singular. Con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces no hay el esa plural. postura. No hay el plural. Digo, porque me disculpen, pero no hay el plural. Fíjese lo que dice. ¿A cuál le dije, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado. Y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, por si no valió la primera, por si no la entendieron la primera, otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, o sea, aquella noche de Belén. Así es. Ah, qué lindo detalle. Se está gozando mi hermano. Yo no sé, creo que allá por Winston-Salem nos escuchan a esta hora. Dios nos bendiga, mis hermanos. Claro que sí. Y yo espero que sean edificados con estos comentarios, aclaraciones, que yo siempre he dicho, pues ojalá y hubiera preguntas, porque es muy interesante. Si tenemos confianza en que no estamos enseñando mentiras y que podemos decir, mira, aquí está en la palabra, pues con toda confianza decimos, llámenos, pregúntenos, pero con el propósito de aquellas cosas que usted tenga duda y quiera saber, no aquellas cosas que quiera decirlas por haber tirado un ganchito a ver qué. No estoy interesado en eso.
Pero luego dice, El cuando 6. introduce al primogénito en la tierra, fíjate, vinieron los ángeles de Dios. Y en ese momento se da un acto de adoración total. Y adórenle todos, ese es el objetivo, todos los ángeles de Dios. Cuantitativa la aclaración. Todos los ángeles de Dios, adórenlo. Hermano, y aquí también la semana pasada hablábamos acerca de este versículo, ¿verdad? Esa noche de Belén, Sí. que decía, Lucas lo presenta y dice, y de repente una multitud de seres angelicales daban gloria a Dios, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿y esa multitud a cuántos equivale? Bueno, aquí Hebreos dice, todos los ángeles de Dios. Bueno, exactamente. ¿Verdad? Pero por otro lado, hay otra cuestión. Buena aclaración has hecho, buena aclaración. Gracias. Que también, sin duda, cabe aquí, hermanos. Por cuestión de creación, el ángel es superior que un ser humano. Claro ¿verdad? que sí. Más sin embargo, Y el Salmo 8 lo dice, 8:5, 8:5, lo hiciste un poco menor que los ángeles. hablando del hombre. Ah, no, Si claro. Cristo o el Señor Jesús adoptó una condición humana por creación, fue hecho poco menor. Por engendramiento humano sería que quedó en una condición inferior. Así es, pero como el apóstol ya nos está aclarando que fue hecho más excelente que los ángeles, aún en esa condición inferior como ser humano, todos los ángeles del cielo le adoraron. Como Dios. Como Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo había una doble naturaleza. ¿Sí? Claro. Que era naturaleza divina y naturaleza humana, que el apóstol Pablo lo dice a los colosenses. En él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Sí. Ni para qué darle vueltas. Y entonces tenemos esas dos condiciones que inclusive el mismo autor de esta carta más adelante hará referencia a esas. ¿Sí? Sí. Entonces, en realidad, sí, pero esto nos llevaría obligadamente a decir, y entonces, ¿por qué el Señor Jesús les ordenaba a los demonios? Y no a uno, el endemoniado gadareno, no, una legión. Y si es en términos romanos, serían 6,000 demonios. Que alguien me dijo una vez, qué exageración, hermano Ramos, digo, está bien que sí, ¿verdad? Pero 6,000, bueno, imagínense nomás lo que la Escritura nos enseña. Dice que pidieron permiso para meterse en los puercos. ¿Y cuántos puercos eran? Como 2,000. Como 2,000 puercos. Ahora, todos fueron poseídos por demonios. Así es. Y usted no me va a decir que un solo demonio puede poseer a 2,000 porque no son omnipresentes los demonios. Tenía que ser de uno por unito. Así es. Marranito por un demonio. Y ahí nomás tendríamos 2,000 demonios. Mínimo. Así es. Sí, sin pensar en que fuera más. No, por lo menos eran 2,000 que la Biblia autorizaría allí a hacer la cuantificación. Pero, bueno, regresamos en un momento. Hemos regresado. Y, bueno, hemos estado comentando aquí. Qué interesante detalle es que no podemos olvidar la doble naturaleza de Cristo, Así que es. era plenamente Dios y era plenamente hombre. Sí. Definitivamente. Para que tengamos en mente que hubo muchas cosas. Alguien me dijo una vez, ¿y cómo separaría usted? ¿Cómo hace la separación? ¿Con qué mide para decir de aquí hasta aquí era Dios y de aquí para allá era hombre? Bueno, yo he dicho lo siguiente, porque eso de la unión hipostática, pues hasta aquí nadie ha sido capaz de explicar ese misterio, porque no deja de ser un misterio, definitivamente. Pero yo he hecho una de las cosas que he aprendido en 54 años de ministerio. Bueno, yo he podido entender lo siguiente.
¿Cómo se hacía esa separación? Cuando se trataba de las necesidades de otros, él ejercía la divinidad y resolvía los problemas de los demás para otros. Cuando se trataba de sus propias necesidades, nunca echó manos de la divinidad, sino que él venció como un hombre. Y el ejemplo más grande, hemos dicho, es en la cruz. El momento más difícil, se sintió solo, abandonado. Padre, ¿dónde estás, Padre? Que no te encuentro. No te hallo. ¿Por qué me has abandonado? Mis manos no te tocan. ¿Por qué me has abandonado? El Espíritu Santo bíblicamente lo había llevado a la cruz. Dice que por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios, pero el Espíritu Santo no intervino. Cuando que era el que lo había tutelado todo el ministerio, no intervino, y el Padre no intervino. Quiere decir que Jesús fue, el lado divino no intervino. Así es. La cruz fue para el hombre. Jesús, el hombre, que escaló la cruz, o mejor dicho, lo pusieron en aquella cruz como el hombre más desvalido, el que no tiene nada en que apoyarse. Y siendo así, es para que esta mañana le demos una gloria a Dios, que el Señor Jesús, bajo esa condición, como quiera venció al diablo, y lo venció para siempre. Amén. Por eso alcanzó por herencia más excelente nombre. Gloria a Dios. Claro. Es decir, se está dando una razón por la cual el lado humano de Cristo fue exaltado. Porque la Biblia dice en Filipenses, ¿verdad?, que fue exaltado. A lo sumo. Y le fue dado un nombre sobre todo. Ahora, espérame tantito. Si fue exaltado, déjeme decirle, no fue exaltado el lado divino de Jesús, el verbo, no. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser exaltado, porque no puede ir más, a nadie hay más allá de él. Así es. El lado divino, porque mire, he dicho muchas veces, si usted y yo y el mundo entero nos ponemos de pie y damos un gloria a Dios que se oiga en toda la tierra, por eso no es Dios más glorioso, por eso Él ya es glorioso por sí mismo. Amén. Entonces no está escrito en la palabra, ¿qué le daremos a Él? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué? Nada, todo es de Él. Sí. Y Él tiene la posición ilimitada, por eso es Dios infinito, porque no tiene fin. Entonces Jesús, el hombre, cuando es levantado al cielo, es exaltado. Jesús, el hombre. Amén. Esa es la figura, Sí. ¿verdad? Porque es el único que podía ser exaltado como hombre, y entonces a una posición por encima de todo. Así es. De tal manera que entonces tenemos por qué Jesús en los días de su ministerio, por qué echaba demonios. Bueno, no se les olvide que el Dios lo había ungido, el Espíritu de Dios lo había ungido y lo había capacitado para abrir las prisiones. Por eso Él lo dice en Lucas 4, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre él. ¿Me ha ungido? ¿Para qué? Para predicar el año agradable, para libertar a los cautivos, para no, dar vista a los ¿no ciegos. crees tú que fue un año muy agradable para ese gadareno que había estado poseído? No. Que lo hizo hasta predicador de Decápolis, que son 10 ciudades. Bendito sea Dios. ¡Qué transformación en un instante! Y solamente le dijo, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pues lo autorizó para hablar en su nombre. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y quién es el que lo hizo? Pues lo hizo Dios, no, pero ¿quién es el que fue contigo? Sí, es el profeta de Nazaret, es Jesús, el profeta de Nazaret. Necesariamente tuvo que haber testificado que Jesús fue el que lo liberó. Ese es muy bonito detalle, pues ¿por qué crees que después, en cierta época de su ministerio, el Señor Jesús baja por el norte
y dice que atraviesa por mitad de Decápolis, dice Marcos. Y cuando la gente de Decápolis se enteró que Jesús venía pasando por la mitad de su territorio, dijeron, lo logramos. Y se juntaron miles y miles en el desierto, que es cuando hizo la segunda multiplicación de panes y peces. Que algunos intérpretes dicen, no, es la misma. No, son cosas distintas. Gente distinta. Acá fue en Decápolis, fue con las regiones paganas. Pero ¿hasta dónde tuvo que ver el escándalo que armó aquel que había sido un poseído? Aquel gadareno. Aquel gadareno que se había convertido como a la mujer de Samaria. Hizo el escándalo en Sicar. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, si quizás sea el Cristo. Hablen con él a ver qué les parece. No, pues se salió toda Sicar. Esa gente entonces causó, y es extraordinario, dice que el Señor Jesús, y allí en esa ocasión, la Biblia dice que Jesús gimió, porque según toda la información de la que hemos podido disponer, era una región llena de gente deforme. Porque en toda esa región no había una sinagoga. Y usted me va a decir, oye hermano, pero ¿qué tiene que ver la sinagoga? Y además los rabinos no eran la gran cosa. No, espéreme tantito. El simple hecho de que hay un lugar donde se lea la palabra de Dios, independientemente de quién sea el ministro, el predicador o el rabino o quien sea, donde se lee la palabra de Dios, esta es luz. A grado tal que esa región, al no tener ni siquiera donde se leyera la palabra, era una región asentada en tinieblas. ¿O no dice la Escritura eso? Así. La región asentada en tinieblas, más allá del Jordán, dijo, le resplandecerá la luz. Había dicho el profeta Isaías, anunciando ese cruce que Jesús hizo entre Galilea acá con los judíos y cruzar el Jordán o el mar de Galilea para ir a esa región. Y gimió, porque fíjate tú que hay una cuestión muy interesante en eso. Ya nos estamos yendo espontáneamente y andamos por medio mundo, pero no dijimos que esta es una charla espontánea, porque tocamos puntos relativos porque estamos diciendo cómo es que Jesús el hombre podía echar a esos demonios, porque está ungido. Y que tiene un nombre más excelente que los ángeles. Para empezar. O sea, pareciera que no estamos saliendo, pero estamos dando las evidencias de que el nombre de Jesús tiene un nombre más excelente que los ángeles. Absoluto. Y además es nombre eterno. Amén. Porque aquí hay una cuestión. Es que Él no empezó a ser el eterno, no empezó a ser Jesús el Redentor, el Mesías, cuando nació en Belén. No, Él es el Mesías eterno, es el Cristo eterno, es el Hijo eterno y es el Salvador eterno. Así es. Que los hombres lo conocimos cuando nació en Belén y cuando se dio el ministerio, nos dimos por enterados con la historia y luego con la experiencia de la salvación. Pero para Dios, la obra de Cristo ya existía, porque Él conoce las cosas desde la misma eternidad y da por hecho. Amén. Y entonces y Jesús también dice sí, que en el libro de Dios, en la cabecera del libro de Dios estaban escritas todas estas en la cosas. cabecera de tu libro, dice aquí en Hebreos, está escrito acerca de mí, envíame a mí. Así Entonces, bueno, y por cierto, para no dejar pendiente con nuestro auditorio, ¿qué estoy diciendo que era gente deforme? Pues es que las potestades de esa región tenían campo libre para hacer lo que les daba la gana con la pobre gente. Ahí está la prueba del Gadareno, ahí está la prueba. De tal manera que la gente había mucha gente deforme, había mucha gente con enfermedades muy fuera de lo normal. Digo, porque la historia del Gadareno no se repite en ninguna parte. De ninguna manera. Que yo sepa, No. a menos que no esté enterada.
Pero la historia del Gadareno, el tipo de posesión que se dio en el Gadareno es único. Y eso te dice qué clase de operación de las tinieblas había en esa región. Pobre gente, estaba indefensa. Qué bueno que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Hijo de Dios que lo venció para siempre en la cruz. Amén. Decía el viejito Osborne, el Señor venció a Satán y la derrota suya es de esta mañana, está fresquecita y no tendrá cara que levantar nunca. Alégrese de eso. Amén. Entonces, por eso, y fíjate una cosa, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando sanó a toda la gente, dice que gimió, y era presentar queja ante su padre. ¿Queja de qué? Pues porque se indignó cómo estas potestades de las tinieblas habían trastornado el diseño de la creación del hombre. Porque Dios creó al hombre para que esté equilibrado, que camine, que levante su rostro al cielo. No tenía ligada aquella pobre mujer que el Señor Jesús sanó y su rostro casi pegado en el suelo. Qué pena que nunca, por 18 años, no pudo levantar su rostro al cielo, donde está el Padre de las luces. Alabado sea Dios. Pero Cristo Jesús la desató y a partir de allí ella levantó, yo no sé, pero creo que todos los días levantaba su cara al cielo para disfrutar lo que por 18 años las tinieblas le habían negado. Alabado sea Dios. Pero volvemos. Pero fíjate tú, hay un detalle muy interesante. Cuando dicen que todas las gentes de esa región se da cuenta, levantó como una idea generalizada: todo lo ha hecho bien. Y eso a mí me parece el canto de la creación. Amén. Y vio Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. De tal manera que es una referencia excelente para decir, estaba indignado por la manera que habían hecho trastornado su diseño en los hombres y los sanó a todos. Una restauración. Una restauración completa. Fíjate con qué alegría regresarían a sus casas. Gritando, emocionados, diciendo: mamá, papá, mi hermano, miren lo que hizo el profeta en Nazaret. Miren lo que hizo conmigo. Una fiesta, un año agradable. Exactamente, año agradable. Bendito. Le resplandeció gran luz. Esta mañana, pues si usted está escuchando con atención, debe resplandecer esta luz en usted. Porque, hermanos, realmente cuánta necesidad inclusive hoy en nuestros días hay en las familias. Sí. Cuántos trastornos hay por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de nacimiento, tantas circunstancias, pero para eso apareció el Hijo de Dios. Ahora, ahí vamos a dejar esto de los ángeles, no hemos entrado y no voy a entrar esta vez. Me quiero regresar un poco para reafirmar algunas cuestiones de lo que leímos de los primeros versículos, donde el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo el universo. Nomás dígame quién es heredero de todo el universo aparte de Cristo. Pues nadie. De tal manera Dios nombró a su propio Hijo como embajador. Había mandado profetas. Ahora dijo: ahora voy a mandar a mi propio Hijo. Interesante. Lo voy a mandar para que les diga qué pienso, quién soy, que Él me revele ante los hombres. Para que el hombre esté enterado. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre? El que me ha oído a mí ha oído al Padre, porque yo las cosas que al Padre le he oído, esas son las que digo. Ay, o sea que ya no hay razón entonces, si Dios envió a su Hijo para hacer la revelación suya, y fue revelación plena, lo que el hombre podía entender y saber de Dios, pues ya no hay ninguna razón para esperar nuevas revelaciones.
porque lo que hizo Cristo es definitivo. Y realmente es una especie de ya no hay más. Amén. Este es lo máximo. Así es. Y la cuestión es esta, que Dios ha hablado por última vez a los hombres. Y si eso es así, es necesario que los hombres se detengan, que Cristo es el lugar de llegada. Que no se vayan más allá de Cristo, que no lo ignoren. Es el puerto seguro. Es el puerto de llegada, alabado sea Dios. Lástima que los hombres se hayan empeñado en ir más allá de Cristo, hasta muchos predicadores. Y es entonces que nos habla de algo insólito, que a Cristo Dios le tributó honores. Usted me dice, oye hermano, no, espérame tantito. ¿No les dijo Jesús a los judíos en Juan 5 que el Padre levantaba a los muertos, pero que el Hijo también los levantaba? ¿No les dijo que todo el juicio el Padre se lo había dado a él, al Hijo del Hombre, que el Padre no juzgaba a nadie? Porque quería que lo honraran al Hijo como honraban al Padre. Amén. Así es. Y la Escritura está llena en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, acerca de incitaciones para honrar y para adorar al Hijo. Hermano, y esto nos hace reflexionar con aquellas enseñanzas que a partir de los 80s, de los 90s, Sí. se han dado estos fenómenos eclesiásticos en la iglesia evangélica de las nuevas revelaciones de Dios, donde han incitado a mucha iglesia, a mucho creyente, que el que no esté en estas nuevas revelaciones, pues se va a quedar porque la vieja iglesia está obsoleta. Señores, acuérdense, nuestros hermanos que nos están escuchando, Dios nos ha hablado por el Hijo. Ya no hay otra nueva revelación, no hay otra nueva palabra que dar, ya está dicha, y ese es Jesucristo. Y además, si lo convirtió en heredero de todo el universo, se deduce entonces que seremos de muy poco valor y pobretones si Él no nos hace partícipe de sus bienes. Así es. Es decir, en Cristo es en quien existe todo. De tal manera, porque el honor de poseer todas las cosas le pertenece a Él por derecho. Porque Él conquistó, porque Él ganó, porque Él venció. Él venció, amén. Y dice que si todas las cosas fueron creadas por Él, pues entonces Él estuvo en la eternidad. Y si es eterno, pues entonces es Dios. Así es. Así que puedo cerrar la idea del apóstol diciendo que si todas las cosas que están en la tierra, como las que están en los cielos, son de Él, entonces no podemos poseer ninguna cosa legítima, ni en la tierra, ni en los cielos, si no estamos adheridos a Él. Ahí así con esa introducción nos lleva al versículo 3, que nos quedan solamente 8 minutos ya y avanzamos, pero yo quiero mencionar esto, esa declaración de el resplandor. No es más que señalar lo que en Cristo es llamado la manifestación de Dios. Pero déjeme decirle algo. Oiga, me parece que a esta altura los profetas se han quedado muy lejos, ¿verdad?, de Cristo. Definitivamente. Se quedaron pero a kilómetros y kilómetros de distancia. Distancia eterna, sencillamente. Ahora, déjeme decir una cosa. Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Entonces yo le digo a usted, oiga, ¿será Cristo confiable? Si Él le quita el apoyo con su palabra, el universo se desintegra. Así. ¿Qué tan confiable debe ser Cristo entonces para usted? Pero el apóstol no quiere dejar hilo suelto y aclara, fíjese, que esa obra de salvación la hizo sin ayuda de nadie. Él solito lo hizo por sí mismo.
afirmando con ello que el precio de nuestra salvación, Él fue el que la pagó y nadie más. Y por lo tanto, escúcheme mi hermano, nadie más puede salvar, porque fue Cristo el que hizo su obra solito. Y nadie debe buscar más que a Cristo. Pero si creíamos que Pablo ha terminado, él diría, no, eso no es todo. Hay algo más sublime, ¿sí? Y es que habiendo obtenido nuestra salvación, fue y se sentó a la diestra, a la mano derecha de la majestad en las alturas. ¿Y eso qué, me dirá usted? Pues que nadie está a la altura de él. De tal manera, nadie fue con él. Fue recibido en la gloria de su Padre, lo elevó a la cúspide, al sitial más alto, en lo más encumbrado del solio del imperio de Dios. Esa es su condición, su realeza. Allí nos vamos a quedar esta mañana en la enseñanza de esta carta, y ya el sábado entramos a la cuestión de los ángeles. Superior a los profetas. Dijo, sí, pero superior también a los ángeles, para que no anden cargando con eso. Hermana Diana. Gloria a Dios por ello. Pues gracias a Dios por este tiempo, un tiempo de veras precioso en Cristo Jesús. Y vamos a pasar a las llamadas, hermano Ramos. Sí. Antes solamente comentarles que el día de mañana tendremos 2 reuniones en nuestra iglesia. Si usted no tiene un lugar donde asistir, venga a conocer a Jesucristo. El Señor puede restaurar su vida en Él, su vida familiar, su trabajo, tantas cosas que Dios hace a favor de los hombres. Le invitamos, la Iglesia El Camino de la Fe está ubicada sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente. Esto es en la colonia Francisco Garza Sada y pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Como referencia estamos entre la avenida Churubusco y a 1.5 cuadras de Constituyentes de Nuevo León en la acera norte. El teléfono de nuestra iglesia es el 8-379-9060. Este teléfono siempre, inclusive es móvil, lo traemos en todo momento y será un gusto poderle atender. Ha llamado nuestro hermano solamente los horarios 11 de la mañana y 5 de la tarde. Nuestro hermano René Castillo está haciendo una atenta invitación a nuestro pastor para una conferencia, con todo gusto. También nuestra hermana Rosa Solís pide, fíjese hermana, está pidiendo por sanidad, y para que Dios provea para los medicamentos de su hermano, que el día de hoy se han encarecido, hermano, de una manera escandalosamente. No, increíble que la gente no tenga. Llegan con la receta médica y les dice, deme el costo. Y lo primero que hacen es, ¿cuál es el más urgente? Llegar a esos límites, hermano, de veras que no nos ha quedado más que el bien de Dios para nosotros. Bueno, pues está siendo, justamente la raza humana está siendo llevada a un callejón sin salida en estas cuestiones, pero sí hay salida, que es en Cristo Jesús. Imagínese, sentado a la diestra, usted puede invocarlo, y por eso a nadie más se debe invocar más que aquel que alcanzó excelente nombre. Seguimos, hermano, con la llamada. Así es. También nos ha llamado nuestra hermana Andrea Alvarado de la iglesia Mitras Centro. Manda saludos y bendiciones al hermano Ramos. Gracias, hermano. A la hermana Adriana. Nos pide que oremos por ella. Tiene 1 año y medio en cama, no se puede levantar. Ella ya empieza a caminar, gracias a Dios, por causa de que el Señor ha escuchado la oración. Qué bueno. Nos pide que oremos por una pronta recuperación, que así sea, por su pensión que se resuelva pronto. ¿Cómo no? Claro que sí. Esas palabras estén ante los ojos de Dios. Y ella comenta que es una bendición el programa, que la gente que no tiene oportunidad de asistir a la iglesia, pues este es su alimento espiritual. ¿Cómo no? Es su culto. Gracias a Dios por ello, y mientras Dios nos dé vida, aquí estaremos. Nuestro hermano Antonio Treviño, el Castillo del Rey, se goza con la enseñanza del pastor Natividad,
porque ha visto muchos cambios en su casa. Magnífico. Qué precioso. Pero ¿cuántos años tiene el hermano con esa petición ante Dios? Gloria. Magnífico. Y que Dios ha tenido misericordia para con él. Pide oración por la salvación de la familia. ¿Seguro? Envía muchas bendiciones al hermano Ramos y a toda su familia. Con gusto lo vamos a hacer, y que Dios le bendiga, mi hermano, en esta hora. También estamos orando por nuestra hermana Peti de Orozco. Está pidiendo la oración, ¿sí? Por su hermano Guillermo, que tiene principios de leucemia. Y también por otro hermano de ella, que tiene cáncer en los huesos. Pide para que Dios tome control y dominio de esta enfermedad que ha venido, hermano, a quitarle la paz a las familias. También nuestra hermana Carmen envía bendiciones para la familia, y también pide por la familia de Jesucristo en el Evangelio, y pide también por sus hermanos, por sus madres, para que Dios haga la voluntad en ellos y todo obre para bien, hermano Ramos. También estamos orando por nuestra hermana Leticia Rodríguez, que un saludo, se nos ha enfermado, y también por nuestra hermana Enriqueta Martínez de Hernández, para también una pronta sanidad y una pronta recuperación en su salud. Y anoche que tuvimos nuestro culto de oración, le dimos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar, hermano. Padre eterno, con esa confianza que estás a la diestra del poder de Dios, a la diestra de tu Padre, en la majestad en los cielos. Señor, venimos a ti porque sabemos que eres confiable, que siempre, Señor, nos has ayudado, porque estás en condición sublime, y nadie, Señor, tiene la facultad que tú tienes sobre la tierra, ni sobre los cielos. Yo te ruego, Señor, entonces, que esta mañana extiendas tu mano, Padre eterno, y en el nombre de Jesucristo de sanidad, cancela, Señor, ese cáncer. Haz este milagro precioso. ¿Cuántas veces lo hemos visto, Señor, que lo has hecho? Te rogamos entonces que bendigas a nuestro hermano Treviño, a todos nuestros hermanos que han llamado y que han permanecido con su petición delante de ti. Señor, que esta mañana sea una mañana de tu gracia, por Cristo Jesús. Así Amén. Es. Y nos escuchamos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo.